Hoy vamos a hablar entonces de los festivales de redención que tenían en el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar otra vez con la declaración famosa del libro La Educación en la página 120, donde dice: el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás libros, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Muy buena declaración, porque aquí nos dice de que toda la Biblia gira en torno a ¿qué? Al plan de la redención. Pues bien, hermanos, dice en Levíticos capítulo 23, el versículo 2, que Dios le dice a su pueblo, y por ejemplo, pues primero le habló a los sacerdotes, y los sacerdotes cuando iban a hacer una fiesta tocaban los shofar, las trompetas, eran hechas de cuerno de carnero. Ellos tocaban las trompetas, y dice el Señor en Levítico 23:2, y aquí presten mucha atención, no se me desentiendan en los próximos 2 minutos, porque ahí está la esencia del tema esta noche. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Qué versículo? Levítico 23, el versículo ¿qué? 2. ¿Qué versículo? ¿Qué está diciendo en el versículo 2? Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Versículo 2. Bueno, ya leímos el 2. Y ahora miren lo que va a decir en el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿Qué versículo es? El 3. ¿Ustedes creen que esta es parte de las fiestas de Jehová? Sí, está después del versículo 2, ¿no? Entonces, dijo el versículo 2, y uno espera que vaya a hablar de las fiestas, y en el versículo 3 metió el tema del sábado. Y ahora, mucha atención lo que va a decir el versículo 4. Si esta fuera de las tantas fiestas de Jehová, en el versículo 4 debe seguir la lista, ¿o no? Porque eran muchas fiestas. Pero ojo como va a decir el versículo 4. Alguien que me lea el versículo 4, porque me salté hasta el 37. Oigan el 4 otra vez. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, ¿volvió a comenzar o no? Yo quiero que ustedes se den cuenta ese detalle, por eso les dije no se me desentiendan en esos 2 minutos. Porque en el versículo, si volvemos acá al versículo 2, ¿cómo dice el 2? Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Y cómo dice el 4? 6 días trabajarán. No, el 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Está repetido el versículo o no? El 2 es el mismo versículo 4. Y como en un sándwich, en la mitad puso el sábado. Puso el sábado entre esos 2 versículos repetidos. ¿Por qué lo puso así repetido? Y ahora sí miremos el versículo 37 y 38. Muy importante también para que agarremos, como se dice, el tirito del tema. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Momento de poner 3 rayas por debajo. Además de los días de reposo de Jehová. ¿Qué quiere decir además? ¿Que el sábado lo está considerando como parte de las fiestas o convocaciones? ¿Lo está considerando o lo está poniendo como una además?
Es una de más. Quiere decir que es una de las fiestas, claro, fiesta sagrada de Dios, pero no se cuenta dentro del bloque de las otras fiestas. O sea que ellos tenían que observar todo el bloque de fiestas, además del sábado. O sea que el sábado ya existía. Pero ahora Dios en el Sinaí, además del sábado, le va a dar otro grupo de fiestas. Pero ambos grupos son santos. Las fiestas que les dio son santas, además del séptimo día de la semana, que es santo. ¿Me hago entender el asunto o no? Lo que yo estoy tratando de decirles, hermanos, es de que el sábado es una fiesta santa, pero no es considerada dentro del grupo de las fiestas santas, de las otras. O sea, hay dos tipos de fiestas para el Señor. Bueno, vamos a ver la importancia de esto. Miren ustedes cuáles eran las fiestas anuales. La diferencia está en este detalle. El sábado es una fiesta semanal, ¿sí? Que lo hacían cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Pero las otras fiestas solemnes las hacían una vez al año nada más, ¿sí? Entonces, ¿hay diferencia entre las dos fiestas o no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el séptimo día de la semana, el sábado, era una fiesta ¿de qué tipo? Semanal. Semanalmente descansaban. Y las otras fiestas son las fiestas ¿qué? Anuales. Entonces, siempre, hermanos, hay que mirar de cuál de las dos fiestas estará hablando Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es que hay gente que cuando dice que ya no hay que guardar la fiesta, entonces se comen las dos. O sea, toma las anuales y dice que la semanal también, pero no es así. Vamos a ver. Miremos cuáles son las fiestas anuales y cuál era su significado. La primera fiesta anual se llamaba la fiesta de la Pascua. ¿Y esa la celebraban qué día? El día 14 del mes primero. Esa era la primera fiesta. ¿Se llamaba cómo? La fiesta de la Pascua. Ahora, el 15... Estamos hablando del 14. Ahora, el 15 del mismo mes era la fiesta de los panes sin levadura. O sea que estamos hablando de dos fiestas sagradas seguidas, ¿o no? 14 y 15. Entonces ya estamos notando una diferencia. Eran fiestas anuales, pero a veces se ocurrían 2 días seguidos. En cambio, el séptimo día es semanal, 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 semanal. Y eso no lo cambia nadie. No lo cambia nadie. Ahorita, por ejemplo, en Colombia hay una ley que se llama la ley Emiliani. Y eso da risa en Colombia. Porque imagínense que todas las fiestas del año, por una ley que se llama la ley de Emiliani, las trasladaron todas al día lunes. Entonces, cuando tiene una fiesta, la fiesta de cualquier cosa, la ponen el día lunes. Entonces la gente sale a trabajar el viernes y se toma sábado, domingo y lunes. Entonces, una fiesta muy importante, como por ejemplo el 20 de julio, que es el Día de la Independencia, lo ponen para un lunes. Así caiga el 18, el 21, pero eso hacen. Bueno, en Israel, hermanos, habían fiestas que ocupaban... Fiestas que ocupaban 2 días. Se fue el sonido, ¿no? Se fue el sonido. Entonces, ahora seguimos con el sonido. Ok, seguimos con el sonido. El enemigo no quiere que escuchemos esto, pero lo vamos a escuchar. Hermanos, entonces ya tenemos las primeras 2 fiestas. La primera fiesta, la fiesta de la... ¿No? ¿Están escuchando bien? La fiesta de la Pascua, que se celebró el día 14. Y la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba ¿qué día? El día 15. La fiesta de la levadura, el día 15. Bueno, ahora miren, eso era en el mes primero. En el séptimo mes, 6 meses después, el primero del mes séptimo, ¿cómo se llamaba la fiesta? La fiesta de las trompetas. El primero del mes séptimo. Eso es diferente el séptimo día de la semana, que el séptimo día de la semana era ¿qué? Semanal, semanal, semanal. Mientras que estas fiestas son una vez nada más en el año. Sigamos mirando. Ahora mire, en el mes séptimo, de paso les digo que el mes más importante del año era el mes séptimo. ¿Qué celebraban el día 10 del día séptimo? Era el famosísimo día de la expiación. Ese era el día más importante del año.
para los israelitas. Y todavía en el día de hoy, para los judíos, el día de la expiación es el día más importante. De hecho, para ellos el año comienza ese día, el nuevo año. Eso es bien importante. Ellos comienzan un nuevo año el día del Yom Kippur o el día de la expiación. Ahora, miren este versículo súper pesado de la Biblia. Hay gente que tiembla con este versículo. Pero que dice, por tanto, Colosenses 2, 16 y 17, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, plural, sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Es sombra de un cuerpo. ¿De cuál cuerpo? ¿El cuerpo de quién? Pues todas esas comidas y bebidas, sábados, lunas nuevas y fiestas eran una proyección, una sombra del cuerpo de Cristo. O sea, mientras Cristo no viniera a la tierra, las sombras eran las que gobernaban. Pero una vez que vino Cristo, al estar ya el cuerpo, ya no necesitamos la sombra. ¿Sí es claro eso o no? Entonces, claro, a mucha gente le da miedo este versículo, especialmente a los adventistas del séptimo día les da miedo. A mí me daba miedo, ya no. No nos debe dar miedo, ¿por qué? Les voy a decir por qué razón. Hay gente que dice, basándose en Colosenses 2 y 16 y 17, yo lo voy a parafrasear, lo voy a leer de otra manera, pero más o menos manteniendo aparentemente el mismo significado. Por tanto, nadie nos critica a nosotros en asuntos si comemos cerdo o no comemos cerdo, si comemos pescado liso o no comemos pescado liso, si comemos culebra o chango, no importa. Yo soy libre ya, porque ahí dice la Biblia que no nos pueden criticar por lo que comemos. Y tampoco dice nos pueden criticar por la bebida. Si yo me tomo una champañita o me tomo un tequilita de vez en cuando, no me pueden criticar. O tampoco en ese asunto de fiestas, ni luna nueva ni el sábado, el séptimo de la semana. ¿Por qué me van a criticar si yo no lo quiero guardar? Eso ya no hay que guardarlo, ni las comidas ni las bebidas, ni el sábado, porque simplemente todo eso era sombra hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, dicen algunos, estoy hablando entre comillas, cuando Cristo murió en la cruz, a partir de la cruz, lo que corre y vuela, echémoslo a la cazuela, al comal. Lo que corra, vuela, echémosle al corral. Al corral no, bueno, al comal. Podemos comer tranquilamente, porque según este versículo mal entendido, cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él apareció, ya no podemos ser criticados por lo que nosotros comemos. Entonces, hay gente que así lo enseña y muchos se lo creyeron el cuento. Pero ¿de qué está hablando Pablo acá? Comidas o bebidas que eran, ¿qué? Sombra de Cristo. Si vamos a pensar en comidas que eran sombra del cuerpo de Cristo, pensemos en carnes. ¿Qué carnes de qué animales, de acuerdo a lo que estudiamos ayer, eran figura de Cristo? A ver, yo les digo el animal y ustedes me dicen si era un símbolo de Cristo o no. Bueno, aquí les va. El caballo, el burro, el cerdo, la vaca, sí. El becerro, el cordero, el carnero, eran figura de Cristo. ¿La serpiente? Sí. La serpiente era figura, pero estamos hablando de comida. Comida. Carnes que el pueblo de Israel comía. Porque miren que la serpiente y el tejón son símbolo de Cristo, ¿no? Pero aquí el asunto no está diciendo, ahí no dice, por tanto nadie os critique en asuntos de animales que representen a Cristo. Ahí no está hablando así. ¿Sino de qué? De comida. Entonces, ¿quién determina
qué era lo que se podía comer en el pueblo de Dios. ¿Quién dice quién? ¿Quién dice qué era lo que se puede comer? ¿Quién lo dice? Para un judío, ¿qué era comida? ¿Está escribiendo Pablo o no? ¿Qué carnes eran consideradas comida para el pueblo de Dios? ¿Carne de perro? En alguna parte de la Biblia tiene que decir qué cosas Dios decía es comida. A ver, ¿carne humana? ¿Por qué no? Dicen que la carne humana sabe como a venado, a puerco. Así, ¿dónde venden taquitos de...? Acaba de salir una noticia en Argentina que alguien se comió. Tremendo. Entonces, si Cristo está hablando aquí de carnes, incluye la carne de seres humanos, porque los caníbales comían carne humana, ¿o no? Pero, hermanos, yo no soy el que determino qué es comida en la Biblia. Es la Biblia la que me debe decir qué es comida. Y gracias a Dios sí encontramos en el libro de Levíticos qué es comida para Dios. Dios dice, de esto me comen, pero de esto no me lo coman. No se me coman esto. Entonces, las bebidas, ¿quién determina en Israel? Dígame, ¿qué bebida era símbolo de Jesucristo? El jugo de la uva era símbolo de Jesucristo. Pero ¿será que el tequila era figura de Cristo? Entonces, nada fermentado. Así como los panes no podían llevar levadura, nada fermentado. La Biblia dice clarito en el libro de Proverbios que los sacerdotes o la gente no debería consumir nada que fuera que cerveza o sidra o bebidas fermentadas. Dice para que no se les corrompa su juicio. Vemos, hermanos, que definitivamente Pablo aquí cuando habla de comidas o bebidas no está hablando ni del cerdo ni del tequila. Está hablando es de lo que se consideraba símbolo o figura de Cristo y que se podía comer. ¿Estamos notando? ¿No me hago entender? Lo que era figura de Cristo y que se podía comer. Porque la serpiente es figura de Cristo, pero la serpiente no está considerada como comida. El tejón era símbolo de Cristo, pero no se consideraba como ¿qué? Algo para comer. Porque Cristo dice, él dio la orden de el comer la carne y el beber la sangre de la uva era un símbolo de comer la carne y la sangre de Jesucristo. Y ninguno de esos animales, como el cerdo, el camello, el burro, el perro, el gato, el chango, o los cangrejos, o ciertos animales, no eran figura y sombra del sacrificio de Jesucristo. Pues Pablo está hablando de ¿qué? De comidas o bebidas que se usaban en el santuario. Bueno, mire, el sábado, por ejemplo, hablando del tema del sábado, el sábado semanal es distinto a las fiestas anuales. ¿Por qué detalle? Empezando porque el sábado es ¿qué? Semanal. ¿Y las fiestas son qué? Anuales. Y otro detalle es que el sábado ya existía antes del monte Sinaí. Antes de que Moisés naciera, ya guardaban el sábado. Y el sábado no fue dado por causa del pecado. El sábado fue hecho por causa del hombre, ¿cuándo? En la creación. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, el versículo 10 y 11. Acuérdate. Cuando dice acuérdate, este es el mandamiento que Dios dio en las tablas de piedra en el Sinaí. Si ese mandamiento no se conociera, Dios hubiera dicho, bueno, a partir de ahora me van a guardar el sábado. Pero no, el mandamiento comienza diciendo ¿cómo? Acuérdate. Cuando uno le dicen acuérdate es porque ¿qué? Desistía. Entonces Dios dice, acuérdate, póngale mucho cuidado porque yo a veces leo mal a propósito. Y a veces yo pregunto, sí, Éxodo 20, 10 y 11. Y a veces yo digo, hermanos, amén. Y mucha gente que anda medio dormida dice amén. Pero yo lo hago es para ponerles cascaritas para que resbalen. Ahí va, Éxodo 20, 10 y 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. Porque Jesucristo murió un sexto día y resucitó el séptimo día. Y por eso Dios... ¿Está bien? ¿Amén? No. ¿Qué razón está dando aquí? ¿Tiene que ver con Cristo? ¿Con el sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Con qué está hablando aquí?
Con la creación, cuando ya había pecado o antes de que existiera el pecado. O sea, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ni sombra de pecado había. O sea que el sábado es no solamente anterior al Sinaí, sino que es anterior al diluvio y es anterior al pecado. El sábado fue instituido cuando el Edén era el cielo aquí en la tierra. El sábado es parte del cielo. Sí, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y Dios reposó en el 7º día. Por tanto, ¿qué significa esa palabra por tanto? Por tanto. Por tanto quiere decir por el tamaño de lo que acabo de decir. Por tanto, por el tamaño de lo que acabamos de decir. Dice que Dios reposó en el 7º día. Dios reposó en el 7º día. Por tanto, o sea, por semejante cosa que acabamos de leer, de que Dios haya reposado el 7º día, casi nada. Si Dios lo hizo, por tanto, o sea, por ese tamaño, lo que acabamos de leer, de que Dios reposó el 7º día, Dios bendijo el día del sábado y lo santificó. Dice en Ezequiel 20:12, también les di mis sábados para que fueran, ¿qué cosa? Una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que morí en la cruz por ustedes, el que murió y resucitó, o el que lo santificó. Esto fue dicho antes de que Jesucristo viniera. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Digamos, a ver, le voy a hacer una pregunta de esas como para que pongan a pensar, no me contesten rápido. ¿La sangre de Cristo nos justifica o nos santifica? ¿Quién hace la obra de la justificación y quién está a cargo de la obra de la santificación? La obra de la justificación quiere decir el perdón. Y la santificación quiere decir la preparación para vivir en el cielo. ¿Cuál de los dos trabajos hace Jesucristo? Jesucristo con su muerte en la cruz nos justificó. Pero ¿quién hace la obra de la santificación? El Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu. Hasta Cristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá a vosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros? Qué tremenda cantidad de cosas. Él revela los frutos del Espíritu, Él es el que nos hace vivir sin mancha, Él es el que nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Cristo lo que puso fue el detergente, el requisito para entrar al cielo, el perdón de todos los pecados. Pero la sangre de Cristo se agrega a cada uno de nuestros actos, sí. Pero toda buena obra es inspirada por el Espíritu Santo. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Bueno, yo sé que lo que acabo de decir es teología profunda. Es de lo más profundo que podamos escuchar. Porque la sangre de Cristo nos limpia, nos borra de todo pecado. Si el Espíritu Santo no fuera necesario, nos bastaría solamente el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús es más que suficiente. Pero para mantenernos en santidad, el Espíritu Santo tiene su obra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hacer que el sacrificio de Cristo tenga valor en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la obra de la santificación no es una sombra de lo que Cristo haría en la cruz. Cristo en la cruz lo que hizo fue el perdón de nuestros pecados. Él logró el perdón de todos nuestros pecados. Pero la capacitación para vivir en el cielo, la santificación, es la obra del Espíritu Santo. Luego, el sábado es un símbolo de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Porque es un símbolo, es una señal de Dios, que es el que nos santifica. Entonces, hermanos, justifica es una cosa, justifica quiere decir que nos perdona. Pero santifica quiere decir que nos cambia el carácter y nos prepara para vivir en el cielo. Son dos trabajos diferentes. Hay gente que solo se queda con la justificación por la fe, pero sus obras de ahí en adelante como que no sirven, no hacen nada, y eso no es bíblico. Bueno, ahora mire lo que está diciendo en Ezequiel 20, el versículo 19 y 20. Santificad mis sábados
¿Y qué serán mis sábados? Una señal entre mí y vosotros, para que se sepa que yo fui el que morí en la cruz, que Jehová es nuestro Dios. O sea que el sábado es un símbolo de la divinidad, pero no es un símbolo de la cruz. El séptimo día de la semana es un símbolo de la creación de Dios, pero no es un símbolo de la redención en la cruz. Hay otros sábados que sí son símbolo de la redención en la cruz. ¿Cómo? Sí, hay otros sábados aparte del séptimo día de la semana, como lo vamos a ver. Dice en Génesis 2:2 que cuando Dios dio por concluida en el séptimo día la labor que había hecho, cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. ¿Qué día terminó Dios la creación? Piensen bien. Les puse el versículo. ¿Qué día terminó Dios la creación? ¿Cómo leen allí? Y dio por concluida Dios la creación el sexto día, el viernes. O sea que la creación no terminó el viernes, terminó el sábado. ¿Y qué fue lo que Dios creó el sábado? Pues creó el sábado. O sea, Dios hizo en 6 días todas las cosas materiales y físicas, pero el séptimo día Dios creó el sábado. ¿Y para qué Dios creó el sábado? Bueno, hermanos, dice Génesis 2:3 que Dios bendijo el día séptimo. Eso no quiere decir que el día primero, el segundo, el tercero, el cuarto no sean benditos. Todos los días son benditos porque Dios nos los dio. Pero hermanos, el primer día solo me recuerda que Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba vacía. O sea, el domingo me recuerda a mí, a un Dios que creó todo, pero todo estaba desordenado y vacío. ¿Es claro el concepto o no? Y así vamos. El sexto día me recuerda que Dios hizo los animales, pero estaba todo incompleto. Lo que Dios hizo el domingo, sí, pero es incompleto todavía. Luego Dios agregó cosas el lunes. Separó los cielos de las aguas y todo eso. ¿Pero ya completó la obra? No, es incompleto. Y cuando Dios separa la tierra de las aguas, ¿quedó completo? No, es incompleto. Cualquier día de la semana me recuerda a un Dios creador, pero con una obra que inconclusa. El único día que no me recuerdan ni los gallos, ni los perros, ni el sol, ni el agua, es el sábado, porque ese día Dios no creó ninguna cosa. Es un día puesto aparte para que el hombre no le rinda culto al sol, ni a las gallinas, ni a los perros, ni a las vacas, ni a nada, ni al hombre. Fue un día que no tiene nada que ver con cosas. Fue un día muy especial. Dios lo creó aparte para que el hombre no lo relacionara con las obras de su creación, sino que ahora el hombre va a reconocer a Dios como creador. Y mire qué interesante que en Éxodo capítulo 16, versículo 23, una prueba de que el sábado existía antes del monte Sinaí, es que cuando ellos iban por el camino, la gente comenzó a decir: ¿qué vamos a comer? Aquí en el desierto no hay supermercado Monterrey, no hay la Walmart, no hay nada de eso, ¿qué vamos a comer? Y la gente tenía hambre, y Dios les dijo: no se preocupen, les voy a mandar maná. Y la tortillería celestial mandaba todos los días, ¿qué? Maná, producía maná y caía a la tierra. Cuando llegó el viernes, si esta gente no guardaba el sábado antes de Moisés en el Sinaí, ¿por qué Dios les dice esto en Éxodo 16, 23? Los mandamientos aparecen en Éxodo 20. Antes de Éxodo 20, ya en Éxodo 16, 23, mire lo que Dios les estaba diciendo. Esto es lo que ha dicho el Señor: mañana es el santo sábado, el reposo consagrado ¿a quién? No al sol, no al agua, no a los peces, no a los pájaros, sino el día consagrado ¿a quién? Al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y hervid lo que tengáis que hervir, y guardarlo para mañana. O sea que dice el Señor: yo no quiero verlo a usted cocinando el sábado. Yo quiero que con tiempo preparen las cosas. Lo único que van a hacer el sábado es calentar un poquito, pero no preparar.
Todo lo que tengas que cocinar, cocínalo ¿cuándo? El viernes, el día anterior. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, el sábado no caía maná. En el cielo los que se encargaban de la panadería celestial, los panaderos en el cielo ese día descansaban. Todos los demás días de la semana, allá estaban amasando los ángeles, todo haciendo una figura nada más, ¿no? Estaban amasando y echando y preparando y mandando el maná. Pero el sexto día descansaban los panaderos en el cielo. Y el séptimo no caía. Entonces, hermanos, primera gran conclusión. Los sábados, aparte del séptimo día de la semana, habían sábados anuales. Otro sábado. Ahora, la palabra sábado, ¿qué quiere decir? La palabra sábado quiere decir que reposo. Eso es lo que quiere decir sábado. Sábado quiere decir ¿qué? Reposo. Eso es lo que quiere decir sábado, reposo. Entonces, en cambio los otros días significan todo menos reposo. Y es curioso cómo los judíos contaban los días de la semana. De lo que yo conozca, solamente los brasileros lo dicen bien. Los días de la semana no tenían nombres. Al primer día de la semana lo llamaban primero para el sábado. No tenía nombre los días de la semana. Lo decían primero para el sábado. Al segundo día, el lunes, lo llamaban segundo para el sábado. Tercero para el sábado. Cuarto para el sábado. Quinto para el sábado. Sexto para el sábado. Sábado. Así se llamaban los días. Y entonces los brasileros son los que dicen primera-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. En portugués es el único idioma que yo conozco, además de los judíos, que dicen bien las cosas. ¿Cómo le parece? En portugués se dice primera-feira, o sea, primera fiesta, o primer día antes del sábado. Segunda-feira, tercera-feira, terça-feira, tercer día para el sábado. Bueno, hermanos, los sábados anuales no eran símbolo de la muerte, que el sábado semanal, eso hay que corregirlo allá, quedó mal. Los sábados semanales no eran símbolo de la muerte de Jesús, sino que los sábados semanales eran símbolo de ¿qué? De la creación, de Dios como Dios, de Dios como santificador. Pero no tienen nada que ver con la muerte del Señor Jesucristo. Miren ustedes, por ejemplo, acá está el calendario del primer mes de los judíos. El primer mes, basándonos en Levíticos 23. Cuando uno mira el primer mes de los hebreos, que sus meses son lunares, son determinados por la luna y no por el sol, siempre, cada semana el séptimo día es santo. No podían trabajar ese día. ¿Y por qué no? Porque Dios ese día no trabajó. Dios descansó ese día. Entonces, si Dios, que es el dueño de la corona, descansa, ¿qué somos nosotros para decir que no? Así nos inventemos miles de razones, y hasta razones muy loables y buenas, pero no es así. Entonces, si miramos el calendario de los hebreos, cada séptimo día es ¿qué? Sábado. Pero, por ejemplo, este calendario lo tengo que actualizar. La Pascua este año no cayó en sábado, en séptimo día, cayó en otro día distinto. O sea que aparte del séptimo día de la semana, en este calendario que yo tomé como hace 5 años, coincidió que la Pascua cayó un séptimo día. Es una coincidencia nada más. Pero miren ustedes que, por ejemplo, el día 15, ¿se acuerdan que leímos que el día 14 del primer mes era Pascua? Pero el día 15 es el día de la fiesta de los ácimos. Si uno mira ya en Levíticos capítulo 23, ese primer día de la semana, que era el día 15, era sábado también. ¿Qué quiere decir que era sábado? ¿Qué significa sábado? Sabbat. Reposo. ¿Y qué quiere decir reposo? Que hoy no vamos a trabajar, que hoy no se trabaja. Entonces, según este calendario, ¿cuántos sábados tiene este calendario? ¿Cuántos sábados tiene? 5. ¿Cuántos de los 5 sábados son semanales? 4. ¿Y anual? Ahí 1, pero en verdad son 2, porque la Pascua puede caer otro día. Hermanos,
Quiere decir que el primer mes del calendario hebreo tiene 6 sábados, de los cuales 4 son semanales y 2 son anuales. Dígame, ¿ese sábado de la Pascua y el sábado de los ácimos es símbolo de Jesús? Sí. ¿De qué símbolo de Jesús? Por ejemplo, el sábado de la Pascua. ¿La fiesta de la Pascua es símbolo del sacrificio de Jesús? Eso no es. ¿Por qué es? Porque ¿qué fue lo que hicieron en la Pascua? ¿Por qué celebraron la Pascua? La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Dios pasó por alto las casas donde estaba untada la sangre de un cordero en los 2 postes y en el dintel de la casa. O sea que la Pascua era un símbolo de la liberación, pero no de la creación. Una cosa es la creación y otra cosa es ¿qué? La liberación. La creación es antes del pecado. La liberación es ¿cuándo? Después del pecado. Todas las fiestas que fueron instituidas después del Edén son figura y sombra de Cristo Jesús. Y ninguna de esas fiestas estamos obligados a guardarlas. Ya no más. Pero el séptimo de la semana no tiene nada que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Al contrario, hermanos, el sábado es un símbolo de la nueva creación. Porque como ustedes saben perfectamente, ¿qué día creó Dios al hombre? Un 6º día. Dios creó al hombre un 6º día. Y el sábado descansó. Cristo volvió a crear al hombre ¿qué día? ¿Qué día murió en la cruz? Un 6º día. ¿Y el sábado descansó? ¿Estamos viendo la tremenda comparación o no? O sea que el sábado es un día de descanso. Cristo en la cruz no estaba agonizando todavía en sábado. No, Él murió el 6º día. Y con la muerte de Cristo llegamos a ser nuevas criaturas todos. Una nueva creación. Entonces el sábado es un símbolo de Jehová que terminó su obra y por eso reposó en el 7º día. Jesucristo murió en la cruz el viernes, pero el sábado reposó, no hizo nada más, descansó en la tumba. Entonces es el tremendo doble significado, hermanos. El sábado no tiene nada que ver con la muerte de Cristo en la cruz, pero los otros sábados sí. Pero ¿cómo les parece el 7º mes del año? El 7º mes del año, ¿cuántos sábados semanales tiene? ¿Cuántos sábados semanales? 4 sábados semanales. Semanales quiere decir que se celebran cada 8 días. ¿Cuántos sábados semanales tiene? 4. El 7, el 14, el 21 y el 28. Eso no tiene nada que ver con la fiesta del santuario. Pero además de los 4 sábados semanales hay otros 3. ¿Cuáles son los otros 3 sábados? Caía un domingo, la fiesta de las trompetas. Ay del que fuera a trabajar en el día de las trompetas, lo cortaban del pueblo. Pero ¿qué otro día era sábado? No se podía trabajar. Casi nada, el día ¿qué? 10. Eso caía como martes, por decirlo, ¿no? El día del Yom Kippur. Nadie podía, persona que trabajara en ese día lo cortaban del pueblo. Ese día tenían que vestirse todos de blanco. Ese día todo el mundo tenía que estar bien confesadito, haber pagado lo que le debía al vecino. Porque si una persona llegaba el día del Yom Kippur debiéndole algo a alguien, excepto por el caso de las deudas de jubileo, que es otro tema, pero si alguien llegaba el día 10 enojado con un hermano y no le había pedido perdón por el chisme que dijo, el día 10 Dios lo eliminaba porque no se puso en paz. Entonces, la fiesta de las trompetas, el sábado del Yom Kippur, el día 10, ¿y qué otra fiesta? El 22. Era la fiesta de los tabernáculos. Nadie podía trabajar ese día. Entonces, ¿cuántos sábados tenemos en el 7º mes aquí ya? 7 sábados. ¿Cuántos de los 7 sábados son semanales? 4. ¿Y cuántos son anuales? 3. Ok. De esos sábados, dígame, ¿cuántos son símbolo de la creación? 4. ¿Y cuántos son símbolos de la muerte de Cristo en la cruz? 3.
el de las trompetas, que anunciaba el día del juicio en el día del Yom Kippur. Y bueno, el día del Yom Kippur, que anuncia el día del juicio de Dios, cuando Cristo en la cruz selló toda la situación de nosotros. Por eso el que no acepta a Jesucristo, no puede ser salvo. Y bueno, y el 22 era la fiesta de los tabernáculos. Esas fiestas todas tienen que ver. La fiesta de los tabernáculos era un símbolo de que ellos habían vivido en cabañas, en tiendas en el desierto. Cuando Cristo murió, ya eso no es necesario guardarlo, porque ya en Cristo Jesús, ahora Cristo mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí, Él ha hecho tabernáculo conmigo, ya no necesito vivir debajo de tabernáculos, ahora ya Cristo está con nosotros. Entonces, hermanos, esos eran los sábados semanales. Oh, me faltaba un sábado. El día 15, cuando comenzaba, es que la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. 8 días la gente tenía que salir de la casa a vivir debajo de una enramada. Esas enramadas tenían, tal vez ahorita les voy a mostrar eso, tenían frutas y todo, colgaban. 8 días tenían que vivir fuera de la casa debajo de una enramada. Entonces, ¿cuántos sábados tenían en verdad? 8. El primer día de los tabernáculos era sábado. Y el último día de los tabernáculos era sábado. Ok. Si hubo un sábado que terminó en la cruz, ¿cuál fue? ¿El 7º día o el primer día de la semana? ¿Estamos escuchando la pregunta? Miren este calendario. Si hubo un sábado que terminó en la cruz, un festivo que terminó en la cruz, ¿cuál fue? ¿El del 7º día o el del primer día? ¿Cuál terminó en la cruz? ¿Los 7º días o los primeros días que ustedes están viendo allá? Entonces, el primer día. Cualquiera que ponga el primer día como día del Señor está mal, porque eso sí lo quitó Cristo en la cruz. O sea que los domingos y martes y miércoles no califican para seguirse observando, porque cualquiera de esas fiestas, casi todas las fiestas caen en domingo o en miércoles o en martes, esas fiestas terminaron en la cruz. ¿Me estoy haciendo entender lo que quiero decir? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien está perdido? No me he hecho entender. Solamente miren el dibujito. ¿Cuántos sábados tenemos aquí? 8. De los 8 sábados que tenemos en la figura, ¿cuántos permanecen porque no son símbolo de la muerte de Cristo? 4. Entonces, ¿cuáles desaparecieron? ¿En qué día cayeron los 3 de esos sábados? Un primer día de la semana. Entonces, si hemos de quitar un día de reposo, será el del primer día de la semana, que es el domingo. No existe ya, no existe. El único día que existe todavía, ¿cuál es? 7º día, 7º día, 7º día, 7º día, porque no tiene nada que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Porque ese día fue hecho al principio de la creación, antes de que existiera el pecado. Es un símbolo del cielo, de la santidad, del reposo con nuestro Dios. Pues bien, por eso es que ahora sí entendemos lo que dice Colosenses 2:14. Entonces, a ver, una pregunta antes de seguir adelante. Según Colosenses 2:6, ¿de qué comidas, bebidas o sábados estará hablando Pablo? ¿Qué comidas y bebidas? Todavía no leamos este versículo. Todavía no leamos ese versículo. ¿De qué comidas estaría hablando Pablo en Colosenses 2:16? ¿Cerdo? No. De las comidas permitidas, pero que eran símbolo ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cuáles eran las carnes permitidas? El cordero, el becerro, el macho cabrío. Esas carnes se podían comer, los sacerdotes las comían. Y eran símbolo de la carne de Cristo. Y entonces, ¿cuáles sábados estamos hablando? Que ya no nos deben criticar, que no nos deben obligar a guardar esos sábados. ¿Cuáles sábados? ¿Cuáles sábados? Los sábados anuales. Ya no tenemos que estar guardando la Pascua, ya no tenemos que guardar el Día de los Tabernáculos, ni ya guardamos la fiesta de las trompetas. Ya no tenemos que guardar esas fiestas, porque todas esas fiestas apuntaban a Cristo. Ya no tenemos que guardar el sábado del Pentecostés, que ahí no lo pusimos. Ya no tenemos que guardar eso.
El único día que se sigue guardando, ¿cuál es? El séptimo día de la semana, que nos habla del Dios creador, del Dios Dios. Bueno, cuando dicen Colosenses 2:14 de que Cristo anuló el acta de los decretos, algunos dicen que son los mandamientos. No, pero no son los mandamientos, Colosenses 2:14. Porque dice que esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Cristo la quitó de en medio clavando en la cruz. Algunos dicen, entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cristo clavó en la cruz la ley. ¡Qué error que están diciendo! Están ignorando las Escrituras. Están cometiendo un error fatal. ¿Qué fue lo que Cristo anuló en la cruz, clavando en la cruz? ¿Qué fue lo que anuló? Déjeme leérselo otra vez y ustedes van a decir amén o no amén. Ahí va. ¿Listos? Soldado avisado no muere en guerra. Aquí les va. Él anuló los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, los quitó de en medio clavándolos en la cruz. Amén. Cayeron. Este era un ensayo. Ahora sí va en serio. Escuchen y miren lo que estoy leyendo. Aquí les va. Vuelvo a leer. ¿Están prestando atención? ¿Están mirando? Él anuló los decretos que había contra nosotros. Amén. Oh, los decretos no. El acta de los decretos, que es otra cosa. Una cosa son los mandamientos o la ley, y otra cosa es el ticket que el policía me pone. Cristo lo que eliminó fue que el acta de los decretos. Y es que la palabra acta de los decretos es la palabra griega keirógrafon. ¿Y sabe cómo se traduce keirógrafon en inglés? Bond. ¿Qué es un bond? ¿Qué fue lo que Dios eliminó? ¿La ley o el bond? ¿Qué diferencia hay entre las leyes de la ciudad y los bonds? ¿Hay alguna diferencia? Sí. Cuando usted le quitan el bond, ¿quiere decir que también eliminan la ley? ¿No eliminan la ley o no? No, no puede ser. O sea, el policía me dice, ok, te vamos a perdonar el ticket, y llega y rompe el ticket. Usted iba a 60 millas por hora en una zona de niños cuando la luz está intermitente, que debe ir a 20 millas nada más, y usted pasó a 60 y para acabar de completar hablando por el celular y testeando también. Entonces, pero vamos a decir, es un policía que es un policía adventista, vamos a decir. Y le pregunta, ¿y usted qué? No, pues yo soy el hermano Víctor, yo soy el director de obra misionera de la iglesia. Ah, ¿usted es de la iglesia adventista? Bueno, hermanos, por esta vez, por ser... El policía dice, yo también soy adventista, yo también voy a la iglesia de Arlington, americana. Oh, no sé, ok, hermano, por ser hermano de la iglesia, mire, ¿qué es lo que el policía, como es el pastor de la iglesia, a partir de ese momento, pastor, usted puede andar a 60 millas por hora en una zona escolar? Te rompen el ticket, sí, te lo pueden perdonar, pero la ley no te la cambian. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? ¿La ley era la culpable de las cosas malas que yo hacía? ¿O era yo el culpable? Y por mi culpa me levantaron un ticket porque violó esta ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía celestial? Para que no tenga más problemas y no te amargue más la vida, Jimmy, te rompo el ticket no, te rompo la ley. Ya no tienes que guardar la ley. ¿Sabe qué? Vamos a quitar el lechero que dice 20 millas y pongámosle 60. Y con sangre se lo escribo 60 en lugar de 20. ¿Eso fue lo que Cristo hizo? Entonces mire que claro lo que está diciendo la Biblia. Cuando dice, Él anuló el acta de los decretos, está diciendo, Él anuló el bond. O la fianza. Ya no tienes que pagar la fianza, yo la pago por ti. El documento legal que estaba en contra del deudor o del culpable. Lo que Cristo clavó en la cruz fue la fianza, pero no la ley. ¿Está claro el concepto o no? Eso no se nos olvide. Y mire, me gusta más la Reina Valera antigua, porque mire lo que dice. Rayendo la cédula de los ritos. Ahí no dice la ley o el acta de los decretos, dice que la cédula.
Y la cédula es la palabra keirógrafon, que quiere decir el bon. Entonces, eso fue eliminado en la cruz, hermanos. En la cruz fue eliminado. Entonces, cuando dice, ok, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida. ¿Qué quiere decir? Había una ley que decía que en la fiesta de los panes, en la época de la Pascua, nadie podía comer pan con levadura. Vamos a decir que la gente le dice, usted está comiendo pan con levadura el día de la Pascua, lo vamos a disciplinar en la iglesia. ¿Usted qué puede decir? Qué pena, pero eso ya terminó en la cruz. Yo puedo comer pan con levadura. Sí, pan francés. Puedo comer pan con levadura. A usted lo obligaban a tomar, por ejemplo, ciertas bebidas con hierbas amargas. Y lo obligaban el día de la Pascua a comer carne de cordero con hierbas amargas. Le amargaban la comida a uno con esas hierbas. ¿Será que hoy es obligatorio seguir tomando esas infusiones o bebidas amargas? No, porque Cristo ya la bebió por mí. Ya bebió esa copa amarga por mí. Ya no necesito. Hermanos, y cuando dice sábados, ¿a qué sábados se está refiriendo? Ahí lo dice muy claro. A los sábados que son sombra de lo que ha de venir y que el cuerpo era Cristo. Entonces los únicos sábados que eran figura y sombra de Cristo eran los sábados anuales, ya no tenemos que guardarlo. Todo eso era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es Cristo. Miren ustedes, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Hagamos un repasito otra vez a la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, mire, tenían que poner sangre en los postes y en el dintel de la casa. ¿Hoy tenemos que hacerlo? Ya no, ya Cristo vino. Ya no necesitamos comer. Ese día era obligatorio comer carne de cordero. Y tenían que comerla con los tenis puestos. Y la maleta lista en la puerta de la casa. Era obligatorio comerla así. O con el morral porque se iban de viaje. ¿Será que hoy necesitamos comer esa carne obligatoriamente? Ya no. Ellos tenían que tomar un vino especial ese día, sangre de la uva. Era obligatorio tomar jugo de uva ese día. ¿Hoy estamos obligados? ¿Hoy estamos obligados ese día a comerlo? No. ¿Por qué no? Porque 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Y si Cristo es mi Pascua, yo ya no celebro más la Pascua. Y peor como la celebran hoy en día con huevos de conejo, hermanos. Increíble. Huevos de conejo. ¿Dónde se ha visto una cosa de esas? Bueno, el mundo está loco, ¿no? Las hierbas amargas que eran obligatorias, símbolo de la fragilidad humana y que eran símbolo de la amargura de la esclavitud y la amargura del espíritu. Ya no tenemos que tomar bebidas amargas porque Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Entonces ya no estamos obligados a comer esas o beber esas hierbas amargas. ¿Me hago entender? Bueno, tampoco estoy obligado a comer pan sin levadura porque Cristo es mi pan sin levadura. Ya no necesito, ya no me pueden obligar. Bueno, había otra fiesta que se llamaba las fiestas de las primicias. La fiesta de las primicias, que hay otras fiestas que ellos tenían, eran símbolo de los primeros frutos que brotaban de la tierra. Pero como estudiamos en estos días, esa fiesta de las gavillas o la fiesta del Pentecostés, por ejemplo, mira, la fiesta de las gavillas, Dios les decía que cuando entraran a la tierra que les iba a dar y cosecharan el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Era ley. En la fiesta de las gavillas tenían que traer los primeros productos de la tierra, de la cosecha. Era por ley. Pero, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 15:20? Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho ¿qué? Primicia. O sea que ya no celebramos más la fiesta de las gavillas, porque las gavillas apuntaban a la resurrección de Cristo. Ahora Cristo ya resucitó. Ya no tenemos que guardar esa fiesta. Si nosotros empezamos a celebrar otra vez eso en la iglesia, estamos retrocediendo, ¿no? Estamos diciendo que Cristo no resucitó, pero Él ya resucitó. ¿Para qué más fiesta de gavillas? Ese día, según dice Mateo 27:52, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto volvieron a la vida. Ahí se cumplió. Cristo es la primicia de los que resucitaron. Él es la gavilla. Bueno, ese día también ellos, ¿qué más ofrecían?
un cordero. Pues sabemos que el cordero es un símbolo ¿de quién? De Jesucristo. Ese día también ellos traían una ofrenda de harina. Ayer explicamos que la ofrenda de harina era símbolo de Cristo molido por mis pecados. Ese día también ellos tenían libaciones de vino, símbolo de la sangre de Jesucristo. Nosotros no estamos obligados. Aquí en la iglesia celebramos la Santa Cena. De paso, el sábado tenemos Santa Cena. Pero a nadie en la iglesia se obliga que tiene que tomar la Santa Cena. Ahora la Santa Cena se celebra no para celebrar que Cristo va a morir un día. Ahora celebramos solamente la Santa Cena porque Cristo dijo que la celebráramos. Si Cristo no hubiera dicho que comiéramos el pan y bebiéramos el vino, nosotros no lo volveríamos a haber hecho. Pero como Él lo dijo, todavía celebramos ¿eso qué? La Santa Cena, pero porque Él lo dijo. En memoria de Jesús. Pero eso terminó en la cruz realmente. Pero Cristo dice, síganlo haciendo. Miren lo que ofrecían el día de las gavillas: 7 corderos, un becerro, 2 carneros, un macho cabrío. Imagínense nosotros a esta altura la vida haciéndolo otra vez. No, todo eso era figura ¿de quién? De Cristo. Eso terminó. Y la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés, esa fiesta era un símbolo del inicio del ministerio doble de Cristo en el cielo y del Espíritu Santo en la tierra. Por eso se celebraba el Pentecostés. Símbolo del inicio del ministerio de Cristo en el cielo y del ministerio del Espíritu Santo en la tierra. ¿Por qué? Porque ese día, miren qué raro esto, era la única fiesta en la que se podía comer pan con levadura. Miren lo que dice. Ese día van a ofrecer 2 panes, no uno, sino ¿qué? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Qué significan los 2 panes con levadura en la fiesta del Pentecostés? ¿Qué significaban? Miren qué interesante, hermanos. Miren ustedes cómo la levadura, según Mateo 13:13, no solamente es símbolo del pecado, también puede significar otra cosa: el reino de los cielos. ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos? Aquí en la tierra, ¿cuándo comenzó? Ustedes saben que el reino de los cielos ya comenzó, ¿no? ¿O no? ¿No sabían? ¿Qué decía Juan Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo mandó a sus discípulos a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino? ¿Qué es eso? ¿Para que haya un reino se necesita un rey o no? Y unos súbditos. Y Cristo cuando vino, no vino acá y no comenzó su reinado aquí. Pero su reinado se hará realidad cuando Él descienda sobre las nubes de los cielos, nos lleve a los cielos y luego descienda a la ciudad santa. Pero el reino de los cielos comenzó cuando Cristo vino. Porque el reino de los cielos no comenzó aquí en la tierra. ¿Comenzó dónde? En el cielo, pero en los corazones. Aquí Él comenzó su reino. Habrá un día en que Él tendrá su reino sobre la tierra, pero será después de los 1000 años. Pero el reino de los cielos comenzó aquí y ahora, cuando cada persona le entrega su vida a Cristo y permite que Él sea su rey y soberano en su corazón, en su vida. Ahí comienza el reino de los cielos. O sea, no hay que esperar que llegue el cielo para ir al cielo. ¿Cuándo comienza el cielo? En el momento en que acepto a Cristo como mi rey. Ahí comenzó el cielo, porque ya hay un rey y ya puso su trono en mi corazón. Ahí comienza el reino de la gracia, el reino de la misericordia, el reino de los cielos. Por eso es que en Mateo 13:33 dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo quedara ¿qué? Fermentado. ¿Por qué dice 3 medidas de harina? ¿Por qué no dijo 2 o 4? Algunos dicen que cuando está hablando de las 3 medidas de harina, está hablando de la Trinidad. El reino de los cielos comenzó en el momento en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comenzaron a fermentar mi corazón. Porque ¿saben que el efecto de la levadura es hacer crecer o no? Bueno, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en mi corazón, ¿crezco o no crezco?
crecemos. O sea que la levadura no siempre es símbolo de pecado. En la fiesta del Pentecostés era símbolo del crecimiento, pero del reino de los cielos. Y mis hermanos, nosotros sabemos de que el reino de los cielos comenzó no solamente cuando Cristo ascendió a los cielos, sino cuando el Espíritu Santo comenzó su ministerio en la tierra, ¿o no? Por eso mire lo que dice acá esta matutina Cada Día con Dios en la página 187. El reino de los cielos se puede sentir, pero no se puede ver. La obra que realiza interiormente, ¿quién? El Espíritu de Dios, se puede comparar con la de la levadura de la verdad, la obra que obra interiormente. Entonces, ¿con qué se compara el Espíritu Santo? Con la obra de la levadura. ¿Y qué fecha, en qué fiesta celebraban ya lo dije. ¿En qué fiesta celebraban el Pentecostés? ¿Se acuerdan qué ocurrió el día del Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo. Y Él comenzó su obra. Y de hecho, ¿qué pasó con los discípulos hasta ese momento tan débiles, como tan mal que estaban? ¿Qué pasó el día que descendió el Espíritu Santo? O sea, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el comienzo del ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra y del ministerio de Cristo, ¿dónde? Arriba en el cielo. Por eso se habla de dos panes con levadura, el Hijo y el Espíritu Santo. Comienzan el reino de los cielos. Ahí comenzó el reino de los cielos. Pues bien, hermanos, los dos panes con levadura ya no es el pan sin levadura, que es el ministerio terrenal sin pecado. Ahora es el pan con levadura, o sea, los dos panes que nos hablan del ministerio del reino de los cielos en favor de la raza humana, Cristo y el Espíritu Santo, los dos panes. Y por eso es que interesante que en la Biblia, cuando se habla de Cristo y del Espíritu Santo, a los dos se les da el mismo título. A los dos se les da el mismo título. Por ejemplo, en San Juan 15:26, cuando habla Jesús del Espíritu Santo, dice: el Consolador, a quien yo os enviaré. Resulta que la palabra consolador en griego se dice parácletos. Parácletos, a mí me faltó una A después de la R. Parácletos. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El Parácletos. Y cuando en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1, disculpen que no se ve bien la letra, dice: hijitos míos, estas cosas que os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Resulta que la palabra abogado que dice allí en 1 Juan 2:1, en griego se dice parácletos. Entonces, Cristo es parácletos. ¿Y el Espíritu Santo es qué? Parácletos también. Los dos son parácletos. Son abogados y consoladores los dos, ¿o no? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo también intercede por nosotros? Cristo es el único que intercede en los cielos, pero en la tierra el Espíritu Santo es el que intercede. Él es el verdadero representante de Cristo en la tierra, y no el Papa, y no los hombres. Es el Espíritu Santo. Bueno, Cristo es el que murió, dice Romanos 8:34. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo justifica, pero el otro, el Espíritu Santo, santifica. Cristo no santifica, Cristo justifica, que es distinto. Toda la creación gime, dice Romanos 8:22, y está toda la creación con dolor de parto hasta ahora. Y ahora mire el tremendo versículo que vamos a leer aquí, el versículo 26. Así como la creación está con dolor de parto, a ver, leamos lo anterior. ¿Cómo está la creación? Gime con dolores ¿de qué? De parto. La creación gime con dolores de parto. Y en el versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice: pero el Espíritu, ¿qué? Mismo intercede, como Jesús lo hace. Intercede por nosotros, ¿con qué? Y estaba hablando en el versículo anterior ¿de qué?
¿Gemidos de qué? De parto. O sea que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, lo hace con gritos, como si el Espíritu Santo estuviera pariendo. ¿Se imagina el Espíritu Santo intercediendo por nosotros a todo grito y con dolor? Eso hace el Espíritu Santo. O sea, Cristo intercede ¿dónde? En el cielo. ¿Y en la tierra quién intercede? El Espíritu Santo, para que nosotros aceptemos lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Tremendo. Ahí está. Muy bien, hermanos. Pero miren qué interesante también otro detalle. Que en la fiesta en la fiesta del Pentecostés, según dice la tradición, dice que la palabra Pentecostés, que se dice Shavuot, es el día del encuentro en el Sinaí. Ellos celebraban la fiesta de la Pascua para recordar el día en que Dios descendió al monte Sinaí y el día en que Dios trajo los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué celebraban el Pentecostés? También lo celebraban para recordar el día cuando Dios descendió con la ley en su mano. Por eso también lo celebraban el Pentecostés. Mis hermanos, en esa fiesta de la cosecha, la fiesta de la cosecha nos habla del juicio y nos habla de la tierra nueva. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas, cuando ellos tocaban las trompetas en el día primero del mes 10, ¿para qué tocaban las trompetas? Para decirle al pueblo, hey, hello, póngase las pilas, póngase en aguzados, porque el día 10 de este mes ustedes van a ser juzgados. O sea que desde el día primero, cuando sonaban las trompetas, la gente comenzaba a prepararse, a ponerse en paz, a pedir perdón, para que cuando llegara el día 10 la gente estuviera libre de pecado. Por eso esta fiesta anuncia el juicio, y para poder llegar al juicio necesitamos la sangre de Cristo, ¿o no? ¿O no? ¿Quién podrá sobrevivir el día del juicio sin la sangre de Cristo? Nadie. Por eso esa fiesta apunta a Jesucristo. Y más aún el día de la expiación. Todo aquel que llegara al día de la expiación, el día del juicio, el que tuviera un abogado a su favor era salvo. Pero el que llegara el día del juicio no arrepentido y sin un abogado se condenaba. Entonces, ¿será que la fiesta de la expiación señala a Cristo también o no? Claro, a Cristo como nuestro abogado. Y las cabañas pues nos hablan del peregrinaje en esta tierra, de todo el tiempo que Israel caminó por el desierto, vagando por el desierto. Y eso es un símbolo de lo que Cristo haría en nuestro favor. Porque gracias al sacrificio de Cristo ya no vagamos en tiendas. Ahora tenemos libre acceso al cielo gracias a la sangre de Jesucristo. O sea, ya no necesitamos peregrinar. Ya sabemos que tenemos entrada al cielo. Bueno, entonces, esto ya es un resumen de lo que acabo de decir. El día de las trompetas anunciaban con 10 días de anticipación el venimiento del Yom Kippur. Y son representadas también por las 7 trompetas del Apocalipsis, que también nos anuncian el juicio final. Cuando llegaba el día en Yom Kippur, el Yom Kippur nos habla de lo que el sacerdote hacía en ese único día. Y es lo que Cristo ahora está haciendo en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? La purificación del cielo, del santuario celestial. Eso es lo que Cristo ha comenzado. Comenzó la obra del juicio investigador, en fin. No voy a detenerme mucho en esto porque es muy largo y mañana vamos a hablar de esto. Pero hermanos, mire lo que decía Levítico 23, 22, 27 en cuanto a la fiesta del Yom Kippur. Dice, a los 10 días de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Tendrá esto que ver con Cristo o no? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo ahora? ¿Expiación o no? Ofreciendo su sangre para expiar nuestros pecados. ¿Y cómo deberíamos nosotros estar viviendo ahora? En aflicción y entregando nuestras vidas en ofrenda al Señor. Así deberíamos estar. Ese día nadie podía trabajar porque era el día de la reconciliación delante de Jehová. ¿Será que eso es símbolo de Cristo, lo que Él ha logrado para nosotros o no? El día de la expiación es el día de la reconciliación. ¿Y qué fue lo que Cristo logró para nosotros? La reconciliación. Por eso estas fiestas, hermanos, no son necesarias guardarlas ya. La gente que ese día no se afligía era cortado del pueblo. Bueno, dice la tradición judía, ya estamos con la penúltima fiesta, dice la tradición judía que en el día del Yom Kippur se abrían 3 libros en ese día.
El día del Yom Kippur era el día del juicio. Y era el día en que el sacerdote se presentaba por última vez por todo el pueblo. Símbolo de lo que Cristo está haciendo por última vez por la humanidad. Su intercesión final. Entonces, el día después del Yom Kippur era muy tarde ya. Lo que no se hacía hasta el día del Yom Kippur ya no se valía. El día del Yom Kippur representa lo que Cristo comenzó a hacer ahora en el cielo, hacer la purificación final, expiación final de todos los pecados. Por eso, cuando comenzó Cristo su trabajo en el día del Yom Kippur, se abrieron varios libros. Dice la Biblia que los libros también son abiertos. Y mire cuáles libros, según los judíos, se abrían en esa fiesta. Se abría el libro de la vida de los impíos, el libro de la vida de los justos, y el libro de la vida de aquellos que están entre estos dos. Esa es la tradición judía. O sea que era un día de juicio. A los justos, dicen los judíos, les era prometida inmediatamente una vida buena en el futuro. A los impíos eran condenados a muerte. Por eso, hermanos, la fiesta del Yom Kippur anuncia lo que Cristo está haciendo. No tenemos que guardar la fiesta ya, no. Lo que tenemos que estar, como dice, pilas, permitiendo que Cristo haga la obra en mi vida. ¿Sí? ¿Me hago entender lo que quiero decir? Esa fiesta ya no la guardamos, porque Cristo ya está haciendo esa obra por nosotros. A los impíos eran condenados a muerte, y para aquellos que están entre los dos grupos, el juicio era postergado ¿para cuándo? Para el día de Yom Kippur. Es que déjenme decirles una cosa aquí, tal vez me faltó explicarles esto. En el mes séptimo del año, cuando se tocaban las trompetas se llaman Rosh Hashanah. Ese es el nombre, Rosh Hashanah. Y esa fiesta del Rosh Hashanah, que va del 1 hasta el día 9, en los días del Rosh Hashanah, ¿qué tenía que estar haciendo la gente en esos 9 días antes del día 10? ¿Qué tenía que estar haciendo? Arrepintiéndose, confesando sus pecados, abandonando su mal. Pues es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros sabemos que en 1844 comenzó el Rosh Hashanah realmente, comenzó el juicio. Nosotros comenzó el juicio, entonces estamos y pronto va a terminar el juicio. Deberíamos estar en esa preparación. Por eso aquí dice que las personas que estaban entre los dos grupos, mientras durara el Rosh Hashanah, mientras duraran los 9 días, tenían chance. Pero si alguien dejaba para el día del Yom Kippur hacer lo que tenía que haber hecho en los 9 días anteriores, se iba a perder. Eso es una lección para nosotros. Si hoy escuchamos la voz de Dios, ¿cuándo es el día que hay que escucharla? Hoy. No dejes para después lo que tienes que hacer, ¿qué? Hoy. No juguemos con nuestra vida. Por eso es que Apocalipsis 20:12 dice que Dios ha comenzado su juicio. ¿Y con quién comenzó el juicio? Es lo que dice. Vi a los muertos. ¿A quiénes? Por eso nosotros enseñamos que en ese momento Cristo en los cielos está revisando los libros y comenzó el juicio con los muertos. Lo que se hacía en Rosh Hashanah y lo que se hacía el día del Yom Kippur. Se están revisando libros. Literalmente, en el día del Yom Kippur, el sacerdote revisaba los nombres de toda la gente del pueblo. Se revisaban todos los nombres. Y Dios le indicaba al sacerdote: de todos estos nombres que aparecen en mi pueblo, este no, este no, este no, este sí, este no. Literalmente eran revisados en las vidas de todas las personas por Dios el día del Yom Kippur. Eso es lo que Cristo comenzó, hermanos. Pero comenzó, según dice Apocalipsis 20:12, ¿con quién? ¿Con quién? Con los muertos. O sea, la obra del juicio ya comenzó, pero solo con los muertos. Pero llegará el día en que nos tocará a los vivos, ¿o no? Cada persona que se muere le toca su turno ya, porque ya califica para estar entre los muertos. Pero mientras tengamos vida, no sabemos en qué momento nos puede llegar a tocar el juicio. No sabemos. Bueno, de eso hablamos ayer, ¿no? De Jehová y Azazel, el macho cabrío, que era un símbolo ¿de quién? Del príncipe. Esa era la fiesta del día de la expiación. El que era macho cabrío por Jehová era ofrecido en expiación. ¿Símbolo de quién? De Jesucristo. Ya nosotros no celebramos esa fiesta porque Cristo ya logró la reconciliación. Dice en Levítico 16:10 que el macho cabrío para Azazel, en él se hacía reconciliación.
Pero, se hacía reconciliación, pero era enviado al desierto como el culpable. ¿Este símbolo de quién? De Satanás. Él va a tener que pagar todo lo que hizo en esta tierra y es el culpable de la pérdida de mucha gente, ¿no? Y ese macho cabrío, por hacerle un símbolo de Satanás. ¿Y por qué es un símbolo de Satanás? Porque mire lo que dice el profeta Ezequiel: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Es un título del diablo. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo un hombre y no Dios, y has puesto en tu corazón como corazón de Dios, Dios le promete ¿qué cosa? Que será destruido. Y mire que en Levítico 16:22, esto ya lo dijimos ayer, pero por eso voy rápido. Dice que el macho cabrío por Azazel, en el día de la expiación, llevaba sobre sí todas las iniquidades de la tierra. Y era enviado al desierto, a un lugar inhabitado, para que muriera en el desierto. Dice en Ezequiel 33:6 que cuando una persona no toca la trompeta, no es como un buen atalaya, la gente que se llega a perder, Dios se la va a cobrar la atalaya también. Si el atalaya no toca la trompeta y alguien muere por no haber avisado la atalaya, Dios se la va a cobrar. Pues por eso es que Dios le va a cobrar al diablo la gente que se va a perder. Porque el diablo, con todo el conocimiento que tiene y con toda la luz que tiene, él, en lugar de hacer que la gente se vuelva a Dios, lo que está haciendo les trampa, no les toca la trompeta. Pero para eso Dios nos escogió a nosotros, para tocar esa trompeta. Bueno, y terminemos con la última fiesta, la fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas todos eran obligados a vivir debajo de una enramada. Lo que ustedes están viendo es una cabaña que hoy en día hacen los judíos. Ellos por 8 días se van a vivir fuera de la casa y viven debajo de esas enramadas, ¿sí? Y dice Levítico 23:40 que las enramadas eran hechas con ramas, con frutos de árboles hermosos, con ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y con sauces de los arroyos. Y yo me preguntaba qué significan esas 4 ramas diferentes. Mire lo que explican los judíos. Ahí ustedes están viendo las 4 ramas diferentes. Ellos dicen que una rama era de citrón, otra de palma, otra de mirto y otra de sauce. Eso dice la tradición judía. Y mire lo que explican ellos. Dice allá de que el citrón tenía tanto sabor como aroma, la rama de citrón, y representaba a los judíos que tenían conocimiento de la Torá, o sea, tenían ¿qué? Sabor, porque conocían la ley de Dios, y tenían aroma, o sea, porque tenían buenas ¿qué? Obras. Entonces, ¿quiénes son como citrón? Dicen los judíos que los que son como citrón son los que obedecen la ley de Dios y tienen buenas obras. Aquí, ¿cuántos seremos como citrón? Ojalá todos aquí seamos ramas de citrón, ¿no? Ellos decían que había otra rama que era la palma. ¿Y qué es la palma? Bueno, la palma, o mejor, el dátil que crece en ella, tiene ¿qué? Sabor, pero no tiene ¿qué? Aroma. Y representa a los judíos que conocen la ley, pero no tienen obras. Tiene tremendo significado, ¿no? Gente que conoce la verdad, pero no vive de acuerdo a lo que sabe. Triste, es pura rama de palmera. Bueno, está la otra, que era el mirto. El mirto, dicen ellos, tiene aroma, pero no tiene sabor. Y representa a aquellos judíos que hacen buenas obras, pero no conocen la ley. Interesante, ¿no? Y el último, el sauce. El sauce, decían ellos, ni tiene sabor, ni tiene aroma. O sea, ni conoce la ley, ni tampoco se porta bien. Tremendo, eso es lo que decían ellos. Bueno, hermanos, aquí terminamos ya. ¿Qué estamos descubriendo? Que es exactamente todo en el santuario de que nos habla del plan de la redención. En el día de mañana, el último tema, vamos a estudiar por qué Cristo no ha regresado a la tierra. Ese es el tema, y el santuario nos lo explica. ¿Por qué Cristo no ha regresado a la tierra? Bien, hermanos, hemos terminado ya.
Hoy nos alargamos un poquito más, pero ¿valió la pena o no valió la pena? Bueno, toda esa información está en el libro. Si alguno está interesado en el libro, después hable conmigo, porque ya mañana queda solamente un libro para sortear. Entonces hable conmigo esta noche a ver qué arreglos podemos hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te agradecemos en esta noche porque nos permitiste estudiar tu palabra. Son muchas cosas, pero por lo menos, Dios, que nos quede en la mente algo. El sábado, el séptimo día de la semana, es una señal de tu creación. Fue anterior al pecado, anterior al Sinaí, y no es sombra del sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy no estamos obligados a observar todos los sábados rituales, ni todas las fiestas de Israel, porque todo esto apuntaba a Cristo Jesús. Hoy nos gozamos en saber que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es todo en nuestra vida, y que mientras comamos y bebamos su sangre, nosotros tendremos vida eterna. Llévanos con bien a casa, Padre, con tu gran bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.